Sabes que la pastora habló al final, y ella hablaba, eso viene a traer confirmación al mensaje de este día. Ella hablaba y decía, ¿verdad? Que el Padre nos ayude a poder poner nuestra confianza y nuestra seguridad ¿en quién? En Él. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza y nuestra seguridad? Él. Sabes que por más difícil a veces que sean las situaciones o las cosas alrededor de nuestras vidas, sabes que hay alguien que siempre está cuidado de nosotros y que vela por cada uno de nosotros, y ese es el Padre. Que lejos y más, y ella decía, y esto es una gran verdad, y el Padre trae confirmación a ello, vuelvo a repetir, lejos de tener nuestra confianza y nuestra seguridad en las cosas materiales, que sí son importantes, sí se necesita el dinero, sí necesitas de todo ello, necesitas del dinero, necesitas de un techo, un lugar donde vivir, necesitas el dinero para poder comprar, para hacer esto, para hacer lo otro, pero en medio de todo ello, lo que Yahweh quiere que asegurar es que nuestras vidas y que nuestros corazones y que nuestra confianza esté puesta en Él, porque aquel que proveerá todas nuestras necesidades y todo aquello que necesitamos, ¿sabes quién lo proveerá? Él. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando tú y yo aprendemos a ser obedientes a esa palabra, no nos desviamos a nuestra propia voluntad, a nuestro deseo, sino que aprendamos a poner nuestra confianza puesta en Él, que por más difícil que puedan ser las cosas, yo te digo, hay un lugar seguro y hay un refugio para cada uno de nosotros, y ese refugio es Yahweh en nuestras vidas. Y eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros, que como creyentes, que como personas aprendamos a poner y a depositar nuestra confianza en Él, que todo lo puede. Dice la palabra de Yahweh, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para la enseñanza y para la instrucción nuestra, que por medio de esta palabra y de esta enseñanza, esta palabra puede ser útil para nosotros, que a través de esta palabra pueda venir nuestra enseñanza, pueda venir nuestro aprendizaje, y que sea el mismo Ruach trayendo revelación de esta palabra a nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros allá donde estamos por un momento. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, en esta tarde, Padre de Shabbat. Gracias, Padre, que eres tú que ha reunido y ha convocado, Padre, y ha reunido, Padre, a tu pueblo en asamblea. Que aunque tal vez, Padre, algunos no se encuentran por algún motivo, Padre, yo te pido que seas tú guardándoles en el hueco de tu mano, y que si aún están próximos para llegar, Padre, apresura sus pasos para que puedan llegar en paz, Padre, y en shalom más a este lugar. Y a los que estamos, Padre, reunidos en este lugar y que nos has convocado, Padre Yahweh, yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos des oídos para poder escuchar como los sabios, y que venga, Padre, tu palabra y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que así como dice tu palabra en el libro de Hebreos, que tu palabra es viva, Padre, y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Padre, que esta palabra pueda ser una realidad de nuestras vidas, porque tu palabra, Padre, aún tiene la vida de poder cambiar y de poder transformar, Padre, de la vida de aquel que todavía no te ha conocido, que no ha aprendido a poner su confianza en ti plenamente. Padre, yo te pido que seas hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro diferente nivel, a nuestro diferente entendimiento, pero que esta misma enseñanza venga y toque en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Génesis, y hay mucho que tú y yo podemos aprender de esta palabra. Génesis nos habla principalmente de Abraham. ¿Quién era Abraham? Si tú y yo vemos en las genealogías, Abraham era hijo de Taré. Ellos eran principalmente toda la descendencia. Recordemos que Abraham, siendo como parte de ello, Abraham venía de una cultura muy diferente. Vamos, la vida de Abraham, vamos a ponerlo de unos términos muy sencillos. La vida de Abraham no era muy diferente a la de nosotros. ¿En qué sentido? ¿De qué lugar Yahweh vino y nos rescató? ¿Del medio de qué? De este mundo. Cada uno de nosotros tal vez vinimos en alguna situación o en algún momento, pero veníamos arrastrando muchas cosas de nuestro pasado, de nuestros antepasados, de nuestra familia, de diferentes cosas, que todas estas cosas nos permanecían o nos tenían en una atadura.
¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que Yahweh, si desea bendecirnos, no nos va a bendecir allá en el mundo, en Egipto, donde tú y yo nos encontrábamos? ¿Dónde nos va a bendecir? Una vez que somos parte de ¿quién? De su pueblo. Porque eso es una realidad. Abraham, siendo su padre Taré, ellos eran adoradores, de la luna, de la tierra, de Ur de los Caldeos. Era una tierra que adoraban a la luna. Usaban ganado, machos, cabríos, muchos pensamos, y tantas cosas para hacer diferentes sacrificios. Y que Abraham era llamado por su padre, perdón, dicho por Yahweh, por su padre, para recibir. Yahweh le da un llamado y un llamamiento a Abraham, y le dice ese llamado y ese llamamiento que Yahweh da a Abraham, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. La palabra Ibrí significa Abraham. Vamos a ponerlo de esta manera: Abraham fue el primer hombre hebreo sobre la tierra, porque recordemos que Abraham fue sacado ¿de dónde? Del medio de este mundo. ¿De dónde tú y yo fuimos sacados? Del medio de este mundo. Y la palabra Ibrí significa, hebreo, pero significa uno que cruza el río. Eso es lo que significa. Abraham fue el primero en cruzar el río. De la misma manera, tú y yo fuimos llamados y tomados del medio de este mundo y fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo somos parte de ese pueblo que Yahweh ha escogido. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Mientras Abraham residía en esta ciudad, que eran adoradores de la luna, Abraham responde al nombre de Yahweh o al llamado de Yahweh por medio de este llamado. Y pensamos que como de él, vamos a llamarle, muchos pensamos que Abraham era un judío, pero él es una persona, o él era un ¿qué? Hebreo. Recordemos que la tribu de Judá, o todavía no habían nacido de las 12 tribus que le habían nacido ¿a quién? A Jacob. Por tanto, cuando Yahweh hace este llamado a Abraham, Abraham era un hombre ¿qué? Hebreo, no era judío. Muchos pensamos, sin venir a entender muchas tantas cosas, a veces en nuestro entendimiento llegamos a pensar que Abraham era un hombre judío. Abraham no era un hombre judío. Abraham era di conmigo, era un hebreo. Y tú y yo, dice la palabra, que somos hebreos. La palabra dice que somos partícipes de su carne y de su sangre por medio del Mesías. La palabra en Gálatas dice que si somos del Mesías, ciertamente simiente de Abraham somos. En otras palabras, somos descendencia de Abraham. Y siendo Abraham, siendo una persona hebrea, tú y yo somos descendientes ¿qué? Hebreos. ¿Cuánto lo entendemos? Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile: toda esta palabra dada en las Escrituras es para nosotros. No hay por qué sentirnos ajenos a ella. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Ahorita vamos a retomar Génesis capítulo 12 y vamos a guardar lugar ahí. Su origen, entonces, recordemos que el origen de Abraham fue de un origen pagano. Yahweh lo llama, Abraham acepta este llamado, sale de esta tierra de Ur de los Caldeos. Por un momento, en ese llamamiento, poniendo su fe y su confianza ¿en quién? En el Mesías, que era uno que cruzaba el río, un hebreo, uno quien cruzaba de un lugar a otro para dejar de ser este hombre pagano para venir y ser parte de otra cultura a un lugar donde Yahweh lo estaba llamando. Siendo este hombre adorador y con tantas cosas, adorador de la luna, Yahweh hace un pacto con él. Y ese pacto que Yahweh hace con él era un pacto es un acuerdo entre dos personas. ¿Cuántos entendemos eso? Un contrato matrimonial es acuerdo entre ¿quién? Entre dos personas. Cuando dos personas se aman, una le demuestra mutuo amor y la otra persona de la misma manera. Esa persona le promete serle fiel todos los días de su vida y de la misma manera. El pacto que Yahweh hace con Abraham era de una manera un acuerdo o un pacto entre dos personas. Recuerda que un contrato o un pacto es entre ¿quién? Entre dos personas. Tiene que haber dos partes. Yahweh extiende este pacto a Abraham. Y el pacto que Yahweh extiende con Abraham era, en otras palabras: si tú, Abraham, me obedeces y eres íntegro
y recto en todo lo que yo te pido y en todo lo que yo te ordeno, yo te bendeciré. Y ciertamente si se puede contar la arena del mar, dice, así será contada tu descendencia. Mirarás las estrellas del cielo y si las puedes contar de la misma manera, Abraham va a ser tu descendencia. Pero ese pacto que Yahweh estaba estableciendo con Abraham era por medio de ¿qué? Si Abraham era obediente ¿a quién? Al pacto que Yahweh estaba estableciendo con él. Toda bendición va ligada a una obediencia. No puede haber bendición en la vida de una persona si primeramente no se conduce en una obediencia. Y esa obediencia es a los caminos establecidos por el Padre. Muchos deseamos y mucha gente desea adquirir o tener esa bendición del Padre, que Yahweh le bendiga toda la obra de sus manos, que Yahweh le prospere, que pueda haber el alimento, el salario del día de mañana y que podamos tener todo lo que necesitamos. Pero esa obediencia va directamente ligada a esa bendición. El propósito o el punto es cuando tú y yo nos empezamos a desviar del plan original y del propósito del Padre, es cuando empiezan a haber los conflictos y los problemas en nuestras vidas. No es que Yahweh nos ponga en conflicto. ¿Cuándo es cuando comienzan los conflictos? Cuando tú y yo empezamos a hacer ¿cómo? A nuestra manera. Cuando queremos muchas veces ayudarle al Padre. Cuando a veces queremos acelerar las cosas del Padre y queremos darle una ayudada y queremos hacer conforme a nuestra propia voluntad, a nuestra propia manera, ese es el momento donde tú y yo nos empezamos a desviar del propósito original, y es en ese momento o en ese lugar donde empiezan a haber los conflictos, los problemas, las circunstancias que muchas veces nos agobian. Y tú y yo lo podemos mirar en la vida de Abraham. ¿Cuántos entendemos que Abraham fue obediente al llamado de Yahweh? Pero si tú también miramos detenidamente, Abraham hubo un lugar o un punto donde trató de hacer a su manera, a su parecer, y se desvió del propósito original que Yahweh tenía para su vida. Y Yahweh no desea que tú y yo nos desviemos. Yahweh desea que tú y yo que vayamos en ese camino de bendición que Él tiene para nosotros. Digo conmigo, los planes que Él tiene para mí son planes de bien y no de mal. Dice su palabra, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Porque los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Aunque aún así podamos mirar la circunstancia y la adversidad, en medio de esa obediencia, y si Yahweh nos dice haz de esta manera y hacemos como Yahweh nos dice y como Yahweh nos muestra, y aún en medio de ello miramos tal vez el conflicto, espera, aguarda, porque ese es en el lugar en el que Yahweh te ha puesto. Porque muchas veces nos dejamos ser llevados por nuestros instintos, por las circunstancias, por el problema que tú y yo miramos, automáticamente reaccionamos, y lo primero que a veces es muchas veces ¿qué? Es huir. Y en eso huir estamos alejándonos o apartándonos del plan y del propósito que Yahweh tenía para nuestras vidas. Y no podemos rehusarnos, tenemos que aprender a esperar ¿en quién? En Él. Por sobre todas las cosas. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y vamos a ir por parte. Dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que dice la palabra, que yo te mostraré. ¿De dónde Yahweh hizo el llamado? Dice, salte de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice, porque eres bendición. Digo conmigo, Yahweh desea que seamos bendición, donde quiera que tú y yo vayamos. Ese es el plan de Yahweh, que tú y yo seamos, digo conmigo, bendición. Que seas bendición al entrar y al salir de donde quiera que tú vayas. Ese es el propósito. Pero hay unas cosas que tú y yo podemos mirar reflejadas ahí. Dice, vete de tu tierra, dice, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y dice la palabra, y te bendeciré. ¿Qué es lo que Yahweh le dijo? Salte de tu tierra, de tus parientes, de tu parentela, al lugar que yo, ¿qué? Te mostraré. En otras palabras, lo que Yahweh estaba diciendo a Abraham: tienes que irte del lugar de donde tú vives con tu familia, de entre tus parientes, y dejar la casa de tu padre. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y dice la palabra que Abraham hizo en cierta manera, que el hacerlo, en que Abraham pudiera lograr y apartarse de su tierra, de su parentela, estaría cumpliendo la profecía, la realidad que muchos de nosotros, hay en esta hora, en muchos de nosotros se puede ver en esta hora. Lo que Él promete o lo que Él nos ha prometido, muchas veces no se logra tener la profecía o el cumplimiento de esa palabra muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? O de nuestro llamado. Porque respondemos muchas veces a un llamado a medias, no como Yahweh lo establece o de la manera en que Yahweh lo tiene establecido. Fíjate lo que dice. Dice, versículo siguiente, dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, ¿qué dice? Maldeciré. Dice, y en ti serán, ¿qué dice la palabra? Benditas todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Fíjate, hay algo muy importante. Dice, y en ti serán benditas, ¿qué dice la palabra? Todas las familias de la tierra. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como Yahweh le había dicho. ¿Y qué dice? Subraya esta palabra. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía, dice la escritura, 75 años cuando partió. ¿De dónde? De Harán. Muchas de las derrotas o de los fracasos, si tú quieres, de las naciones o de los pueblos, aún de las propias familias, de la propia vida de una persona o de nosotros mismos como individuo, muchas de nuestras derrotas a lo largo, muchas veces de nuestras vidas, van directamente relacionadas con el bendecir el pueblo de Yahweh. Dice la palabra, versículo 3, dice, te bendeciré a ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, fíjate lo que Yahweh estaba declarando, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Muchas de las derrotas o de los fracasos como pueblo, como naciones, como familias o a veces como individuo, va a veces reflejado en ese odio que se tiene muchas veces al pueblo hebreo. Muchas naciones que han mostrado el odio ante el pueblo hebreo han caído. La palabra dice que Él bendeciría a la nación que bendijere al pueblo de Israel. Aún la misma familia, el racismo dentro de lo que es el núcleo familiar. Muchas veces puedes mirar cómo hay tanto odio hacia un pueblo judío y hacia una persona judía, y ataques que han recibido personas o individuos que muchas veces caminan ¿hacia dónde? Hacia la calle. Y muchos de ellos caminan en una vida ¿en qué? En derrota, porque la palabra es clara, dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré a ¿quién? Al que te maldiga. Versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, entonces Abraham se fue tal como Yahweh había ordenado. Hasta ahí todo va bien. Pero dice, y Lot fue con el cual fue la ordenanza que Yahweh le había dado. Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, deja a todos. El llamado, ¿para quién fue? Para Abraham. Pero Abraham, yo no quiero, muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestro sentir, a veces a la familia, si tú quieres, hacia el núcleo familiar, no nos permite hacer completamente la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. Tal vez no lo dice la palabra, pero tal vez por un sentimiento, por un afecto hacia quién, hacia la vida de Lot, que dijo Abraham, yo no voy a dejar a mi sobrino en este lugar. Si yo me voy a ir a un lugar mejor y voy a responder a este llamado, yo quiero que todos respondan a ese mismo llamado. Yo no sé, pero el llamado fue exclusivamente ¿para quién? Para Abraham. Si tú lo puedes relacionar muchas veces, el plan de Yahweh para nosotros es que le podamos rendir culto y servicio ¿a quién? A Él.
Pero muchas veces el afecto a nuestras familias o el compromiso a nuestras familias nos impiden que podamos cumplir completamente a este llamado que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque muchas veces ponemos en primer lugar nuestra casa y nuestra familia y después nuestro servicio a quién, a Yahweh. Cuando muchos de nosotros sabemos que el día que Yahweh es escogido para alabarle y para glorificarle a Él es el día que Él ha creado, y ese día es el día de reposo. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso sí, muchas veces he dicho, llega familia a nuestras casas. Bueno, no es que seamos maleducados ni nada, pero si tu familia quiere permanecer, ¿sabes una cosa? Yo tengo un compromiso, yo tengo un lugar. Si quieres, espera, aguarda aquí, y regresando, terminando, yo regreso contigo y tenemos un tiempo, un convivio, lo que tú quieras. O de la otra manera, ¿sabes una cosa? Yo ahorita voy de carrera, voy al servicio, pero si quieres, acompáñame, y saliendo de aquí, vamos y tenemos un tiempo de comunión todos juntos como familia. Porque nuestro servicio, ¿a quién es? A Él, primeramente. Dice que Abraham tomó ¿a quién? A su sobrino Lot, dice la palabra, y fue con él. Se trajo a su sobrino, en otras palabras, al lugar que Yahweh le iba a mostrar. La historia, si tú quieres, hubiera sido diferente, pero lo trajo ¿para qué? Para su propia destrucción. ¿Sabes para qué trajo Abraham a su sobrino? Para su propia destrucción. Porque la instrucción que Yahweh le había dado era: Abraham, deja a tu tierra de tu parentela y vete ¿a dónde? Al lugar que yo te mostraré. Vamos a continuar. Y aquí empieza lo bueno. Dice: y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, dice, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán, dice la palabra, ¿a dónde llegaron? Canaán. Canaán, di conmigo, representa las bendiciones de Yahweh, o el lugar de bendición. Canaán representa la bendición de Yahweh, repromesa la promesa cumplida. Canaán para nosotros, ¿qué es? Di conmigo, Canaán para mi vida es esta palabra. Una tierra de bendición de la cual fluye leche y miel. ¿De dónde proviene directamente nuestra bendición? De esta palabra, cuando tú y yo somos obedientes al llamado que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? De ahí proviene nuestra bendición directa para nosotros. Dice: del lugar que yo te mostraré. Eso representa para nosotros Canaán, la tierra prometida, la tierra que Yahweh le había mostrado. Versículo 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la cima, dice la palabra, de Moré. Dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra, y Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar a Yahweh que se le había aparecido. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra, ¿qué es un altar? Vamos a ponerlo de esta manera. Dice: y entonces Yahweh, dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la cima de Moré, el cananeo en la tierra. Y Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar a Yahweh que se le había aparecido. ¿Qué es un altar o qué era un altar? Cada encuentro, o en los tiempos antiguos, cada vez que una persona tenía un encuentro con Yahweh, en ese lugar se levantaba ¿un qué? Un altar. Y ese era un lugar, muchas veces un altar de piedras. Era un lugar que se levantaba como simbolismo de que Yahweh se había aparecido o había tenido una revelación. ¿A quién? A alguien. En otras palabras, cada vez que ellos miraban un lugar de piedras, si tú quieres, acumuladas, ellos podían saber que en aquel lugar alguien había tenido una revelación, o que Yahweh se había revelado a la vida de una persona. Dice la palabra que en aquel lugar, dice, se le apareció Yahweh a Abraham. Y en ese lugar, ¿qué es lo que hizo Abraham? Inmediatamente después de que tuvo ese acercamiento con Yahweh, ¿qué es lo que hizo Abraham? Levantó un lugar, un altar, ¿para quién? Para Yahweh, en representación de que Yahweh había tenido un encuentro con él. Era algo memorial.
para todo el mundo que se pudiera parar en aquel lugar y pudiera mirar ese montón de piedras, pudieran saber que ahí en ese lugar habían tenido una experiencia ¿con quién? Con Yahweh Todopoderoso. Ese era el propósito por lo cual las personas levantaban un lugar o un altar en el que Yahweh se había aparecido. Versículo 8. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar e invocó, dice la palabra, el nombre de Yahweh. Abraham siguió su camino continuando, dice la palabra, hacia el Negev. Diga conmigo, toda obediencia nos conduce a la bendición. Si quiero ser bendecido, ¿qué primero tengo que tener en mi vida? La obediencia. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener esa bendición? Porque eso es importante y mucha gente o muchas personas que no lo entienden. Si deseo ser bendecido, lo primero que se necesita es ser obediente. Muchos basamos nuestra bendición y malmente acusamos, si tú quieres, a Yahweh, en que Yahweh no nos bendice o que Yahweh no nos prospera, pero nuestra prosperidad y nuestra bendición va directamente ligada a nuestra obediencia. Yo no puedo juzgar a Yahweh que Yahweh no ha bendecido a mi vida, porque primeramente tengo que escudriñar mi vida y mi corazón si realmente he sido obediente en todo lo que Yahweh me ha mandado que yo haga en mi vida. ¿Cuántos lo entendemos? Malmente a veces el ser humano, las personas acusan a Yahweh que Yahweh no bendice. Pero después dice la palabra, la obediencia entonces nos conduce a nuestra bendición. Después que llegó a Canaán, Yahweh se le apareció para darle, si tú quieres, una seguridad extra o confortar su vida para traer seguridad. ¿A quién? A Abraham. Y fíjate lo mismo que hizo. Abraham no dudó en reconocer que su fe delante de Yahweh. Porque en aquel momento que Yahweh se le apareció a Abraham y tuvo un acercamiento con él, dice la palabra que Abraham no dudó en reconocer su fe a Yahweh, porque en ese mismo lugar dice la palabra que Abraham levantó un altar para Yahweh. Qué importante es poder reconocer nuestra fe a donde quiera que tú y yo vamos. Muchas veces negamos nuestra fe o nuestro compromiso con Yahweh delante de todo el mundo. Por uno u otro motivo, a veces ocultamos nuestra fe y nuestra creencia que tú y yo tenemos en Yahweh. Pero Abraham, si tú miras, Abraham no dudó en reconocer su fe a los caminos de Yahweh para que toda persona que viera aquel lugar pudiera entender y saber que Abraham había tenido un encuentro con Yahweh en aquel lugar. Había tenido un encuentro, un acercamiento. No dudó en reconocer ante los ojos, dice la palabra, ante los ojos de todos los paganos. Porque todos iban a mirar aquel lugar y aquel altar, iban a saber que alguien había tenido ¿qué? Un acercamiento con él. Di conmigo, donde quiera que yo voy, debo de reconocer a Yahweh en todos mis caminos. En todo lo que yo hago. Porque Yahweh nos ha mandado, di conmigo, a levantar tiendas y a levantar altar donde quiera que tú y yo vamos. Ese es el lugar que Yahweh tiene para nuestras vidas. Donde quiera que tú y yo vayamos, somos llamados a edificar tienda y levantar un altar para Yahweh, reconociendo nuestra fe y nuestro compromiso con ¿quién? Con Yahweh. Yahweh desea que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en todo lo que tú y yo hacemos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nuestra familia o de las personas, de nuestros compañeros, de nuestro trabajo, saben que tú y yo somos creyentes? No por decirlo, por hablarlo, sino porque es algo que se refleja en la vida de cada uno de nosotros, que le reconocemos y ponemos a Yahweh por sobre todas las cosas, primeramente a Él en todo lo que hacemos. Eso fue lo que hizo Abraham. Dice versículo siguiente, versículo 10. Dice,
Y hubo, dice la palabra, hambre en la tierra. Entonces Abraham descendió ¿a dónde? A Egipto. ¿A dónde habían llegado? Dice la palabra que habían llegado ¿a dónde? A Canaán. ¿Sí o no? Dice la palabra, versículo 5, dice, y fueron para ir a la tierra de Canaán, dice, y a la tierra de Canaán, ¿qué? Llegaron. Abraham llegó a la tierra de Canaán. ¿Cuál lugar era el que Yahweh le había dicho a Abraham que fuera? La tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegó? A Canaán. Pero si tú miras el versículo 10, dice el versículo 10, y hubo hambre en la tierra, ¿dónde? ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán, a donde Abraham había llegado. Dice, entonces Abraham descendió a Egipto para establecerse ahí porque era muy severa el hambre, ¿dónde? En la tierra. Fíjate qué importante. Yahweh lo envió que se dirigiera ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¿A dónde fue? Llegó a la tierra de Canaán. ¿Para dónde? Para después irse hacia dónde? Para después escapar hacia dónde? Hacia la tierra de Egipto. Yahweh no le dijo vete de Canaán. Yahweh lo quería ¿dónde? En Canaán. Porque ahí en la tierra de Canaán era donde Yahweh iba a bendecir ¿a quién? A Abraham. Yahweh no iba a bendecir a Abraham en Egipto. Donde Yahweh quería bendecir la vida de Abraham era en Canaán. Mas al momento de haber Abraham el hambre sobre la tierra, ¿qué es lo que dijo? Aquí está muy duro. Mejor me voy a ir a la tierra de Egipto. Déjame decirte una cosa. No tienes que salir del lugar de donde Yahweh te ha plantado. Si Yahweh te ha plantado en un lugar, en ese lugar Yahweh te hará prosperar y bendecirá toda la obra de tus manos. Mucha gente mira hacia el exterior y hacia afuera, porque dice, allá voy a prosperar. Si Yahweh te plantó en este lugar y en esta tierra Yahweh te hará prosperar y bendecirá toda la obra de tus manos. Porque Yahweh donde dio el llamado a Abraham fue en la tierra de Canaán. Yahweh no lo iba a bendecir fuera de Canaán. Y vemos que no lo hizo de esa manera. Donde Yahweh lo quería, en el propósito era ¿dónde? En la tierra de Canaán. Dice la palabra de Deuteronomio capítulo 28, y Yahweh te hará prosperar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, en la tierra que Yahweh tu Elohim te plantó, en ese lugar te hará prosperar. ¿Cómo? Yo no sé. Pero ¿en qué lugar Yahweh te hará prosperar? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh te hará prosperar en esta tierra que Él te plantó. Porque muchas veces rehusamos al plan perfecto que Yahweh tenía para nuestras vidas, queriendo hacer conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestro propio deseo. Porque ¿sabes cuál es el principal pensamiento de muchos? Y muchas veces es de esta manera: por más bien que sea el lugar, el trabajo, pero todo lugar, todo trabajo que te aparte del plan y del propósito de Yahweh, de que tú puedas rendirle y congregarte, reunirte el día de reposo, si no hay un lugar en el cual tú te vas a ir a habitar, no es lugar en el cual Yahweh te ha puesto. Porque muchas veces dejamos y abandonamos nuestro servicio a Él por querer tener una vida mejor. Pero si el tener una vida mejor implica el no congregarme, el no buscar un día en el cual yo me pueda congregar y todo va a ser trabajo, por más bueno que sea el salario, yo te digo, no es un lugar que Yahweh tiene para tu vida. Porque Yahweh nunca te va a bendecir a cambio de que tú y yo nos apartemos ¿de dónde? De Él. Mucha gente dice, no, yo no me aparto. Sí sucede. Poco a poco, ¿qué es lo que pasa? Es con la vida de uno. Falta un día, un sábado. ¿Qué sucede si falta un sábado? Te sientes mal, dices, no pude ir, no pude asistir. Faltas otro. Dices, pues bueno, ya ni modo. Si ya no pudimos ir, pues ya. Se llega el tercer día, el tercer reunión. Da igual si voy o ya no voy. Porque mi vida
espiritual ya se enfrió. Ya no hay tanto un anhelo y un deseo de poder buscarle y de seguirle a Él. Y te estoy diciendo muchas veces en aquella persona que verdaderamente se aparte. Tampoco vayamos a decir, bueno, es que ya la persona ya se enfrió y ya no está. Pero estoy hablando muchas veces de lo que sucede en el corazón de quién, de algo, de la vida de una persona. Por eso la palabra en el libro de Hebreos dice, no dejar de congregarse como algunos tienen la palabra por costumbre. Yo sé que muchos de nosotros a veces no se pueden estar. Pero ya cuando son varios, ¿a poco todos los sábados hay un compromiso? Uno, dos, tal vez hay un compromiso, pero ya un mes. Porque la vida espiritual de uno se empieza a ver. Ya, si pude, llegué. Si no, pues está bien. Y si Yahweh lo permite, con el favor de Yahweh, y decimos, si Dios quiere, allí estoy. No, Yahweh sí quiere que estés. Porque a veces decimos, si Dios quiere, no, Yahweh sí quiere que te congregues. Y te lo digo, a veces entre broma, a veces me dicen, yo sí soy, a veces soy muy franco, y me dicen, y le digo, ay no, sí, si Dios quiere yo voy. Le digo, no, Dios quiere que tú vayas. ¿Quién sabe si tú quieras ir? No, sí, verdad, y entre bromas se ríen lo que tú quieras, pero es una verdad. Todo lugar lo puedes mirar con la vida de Abraham. Yahweh lo mandó a la tierra de Canaán, y llegó a la tierra de Canaán y miró el problema, y dijo, yo creo que Yahweh se equivocó, yo creo que Canaán no es donde Yahweh me quería. Yo creo que Yahweh me quería ¿dónde? En Egipto, porque en Egipto sí hay alimento. ¿Qué voy a ir a hacer ahí en la tierra de Canaán? Si la bendición aparentemente está ¿dónde? En Egipto. El mundo tiene tantos deleites, amados. Y lo más que la persona o el ser humano son lo que más goza son los deleites y los placeres de la vida. Pero tarde o temprano los deleites y los placeres de la vida se van. Pero hay algo que nunca se va a ir: nuestra intimidad y nuestra comunión con Yahweh. ¿De qué me sirve tener una vida mejor si me voy a apartar? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganarse el mundo si se pierde a sí mismo. Pero cualquiera que pierda su vida a causa mía, dice la palabra, la ganará. ¿De dónde viene nuestro sustento, nuestra provisión? Nuestra provisión viene de Él. Únicamente de dónde, de Él. Vamos a continuar, dice, porque el tiempo avanza. Estoy haciendo simplemente una historia de todo lo que tú y yo podemos encontrar aquí, pero vamos a continuar más adelante. Dice, Abraham siguió su camino continuando, dice la palabra. Dice, versículo 8, dice, de ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, dice, en Betel, al occidente de Jai, y al oriente, dice, de Jai al oriente, dice, y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Yahweh. Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev, dice, versículo 10, y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre, dice la escritura, era muy severa. Dice la palabra que el hambre era severa. Vemos que entonces salió de la tierra de Canaán y decide irse a la tierra de Egipto. Automáticamente, ¿qué es lo que hizo Abraham? No confió plenamente en que Yahweh supliría ¿a quién? Todo lo que él necesitaría. ¿Qué es lo que sucede? Toda obediencia nos conduce ¿a qué? A una bendición. Amén. Versículo 11. Sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, fíjate qué astuto Abraham. Abraham automáticamente ya empezó a maquinar pensamientos en su vida, ya se empezó a adelantar a las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay aquí como Abraham? ¿Cuántos aquí se adelantan a las cosas antes de que sucedan? Cuando Yahweh desea una obediencia y una confianza total. Mira lo que dice versículo 11, fíjate, y esto está, dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, Abraham ya automáticamente pensó, voy a la tierra de Egipto, en Egipto voy a estar mejor. Pero mira lo que Abraham empezó a pensar antes de acercarse a la tierra de Egipto. Dijo a Sarai su mujer,
Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. En otras palabras, la escritura pone a Sarai, a la esposa de Abraham, como una mujer muy hermosa. Dice la palabra que era una mujer de hermoso parecer. Dice, y sucederá que cuando los egipcios, fíjate lo que dice Abraham, los egipcios te miren, dirán, esta es su mujer. Dice, y me matarán. Dice, pero a ti te dejarán viva. En otras palabras, para quedarse contigo, dice, a mí me darán muerte, porque eres una mujer muy hermosa. Dice, y a mí automáticamente me van a matar. Mira lo que continúa diciendo. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a quién, a ti. Empezó a maquinar pensamientos para salvar su pellejo. Así. Empezó a hacer tanto pensamiento Abraham para que, con el fin y con el propósito de qué, de librar su vida. Mira, continúa diciendo, dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, dice, para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Ciertamente sucedió como Abraham. Dice, y la vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llegada a la casa de faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Pero Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham. Y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le, ¿qué dice la palabra? Le pertenecían. Allí hay algo muy importante. ¿Quién lo sacó de la tierra de Egipto? Yahweh. Porque ¿en qué lugar era donde Yahweh lo quería? En Canaán. Dice que Faraón habló a todos los generales y a todos, dice, dio órdenes a todos los hombres. ¿Para qué? Para que le dieran todo, pero para que se saliera ¿de dónde? De Egipto. Vemos cómo es la palabra. Aquí Abraham primeramente se adelantó a las cosas, maquinó en sus pensamientos, vio tantas cosas y ciertamente sí sucedió como Abraham había pensado y como Abraham lo había pensado de esta manera. Dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev y a su mujer con todo lo que poseía y con él. Lot, dice, y Abraham eran muy ricos en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, dice, al lugar de la tienda que estaba al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho. ¿Hacia dónde lo regresó? Al lugar de donde Yahweh o donde Abraham había que levantado un altar al principio de todo tiempo. Siempre va a haber un alto que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y si andamos por un camino que Yahweh no desea que tú y yo andemos, tarde o temprano, Yahweh nos regresará hasta el lugar de nuestro origen. Nunca tú y yo le vamos a poder ganar al plan y al propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas. Encontraremos luchas, encontraremos fracasos, pero tarde o temprano, eso es lo único que vamos a encontrar cuando nos apartamos del propósito correcto que Yahweh tenía para nuestras vidas. Yahweh tuvo que regresarlo ¿a dónde? A su plan original. Y una mentira a medias siempre nos va a meter en problemas. No podemos ser incongruentes con lo que tú y yo hablamos en nuestra manera de hablar. A veces tratamos de mentir para cubrir, para tapar, justificadamente. Dice la palabra, dice que Abraham le dijo a su mujer Sarai, di que eres mi hermana, y en parte sí lo era. Sí era media hermana, y lo vamos a ver más adelante, sí lo era. Pero el plan o el propósito o el conflicto es que Yahweh no habló con la verdad. Sí era media hermana, pero hasta ahí dejó, pero no dijo también es mi esposa. Y tampoco nos alarmemos y digamos, qué hombre tan pecador, tan Abraham. No, recordemos que Abraham era un pagano cuando Yahweh hizo su llamado.
sí era media hermana. Y tú dices, ¿y entonces por qué Abraham se allegó a su media hermana? Si no, si entonces Abraham salió peor que uno. Sí, pero tienes que reconocer que Abraham, cuando Yahweh hizo su llamado a Abraham, Abraham ya estaba casado y Abraham vivía como el mundo. Amén. Muchas veces Yahweh nos llama con un pasado. A veces hay tanto conflicto. Dices, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué? Simplemente, amados, a veces hay tanto conflicto y a veces dentro de nuestra cultura, y déjame marcar un paréntesis ahí, y dice uno, ¿y para qué la gente se casa si ya hizo una vida, si ya los hijos están grandes? ¿Para qué? Si ya la persona hizo mal, hizo incorrecto. Sí, la palabra dice, la palabra se le establece, y el plan y el propósito de Yahweh, que Yahweh establece primordialmente para toda la familia, es que se casen, que se unan el uno con el otro, así como dijo Abraham, dice, saldrás de tu tierra y de tu parentela, y así como dijo Abraham, y que serían una sola carne. Adán y Eva serían una sola carne, y después de esa unión, de ese matrimonio, tendrían hijos y tenían familias. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace el mundo? A veces hace incorrectamente, y a veces muchos dicen, no, es que yo no puedo casar porque ya estás mal. Sí, pero tenemos que reconocer que cuando tú y yo vivimos una vida, antes de acercarnos a Él, vinimos y cargamos con todo lo que el mundo nos trajo. ¿Cómo voy a saber que eso era incorrecto? Lo que hizo Abraham, ¿cómo lo iba a saber? Si Abraham vivía en una manera conforme al mundo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque hay cosas que suceden que a veces uno mismo pone reglas que a veces no están dentro de todo. Pero Abraham ya venía de un sistema del mundo. Dice que él era una tierra de paganos. Y si Abraham dijo la verdad, era su media hermana, pero le faltó añadir que también era su esposa. Y a veces tú y yo actuamos y andamos así por la vida. Decimos medias verdades para justificar nuestros hechos, nuestros actos y nuestras acciones, cuando sin darnos cuenta nuestra media verdad nos va a meter y nos va a meter en problemas y en circunstancias que Yahweh no tenía para nosotros. ¿Qué es lo que hace una mentira? Te lleva a otra. Y una mentira te va a llevar a otra. Y tarde o temprano la mentira, lo que era así, ya es así. Porque las mentiras, voltea con la persona que está, toda mentira, tarde o temprano nos va a meter en problemas, en conflicto. Amén. Tarde o temprano. Versículo 13, y déjame llegar hasta esta parte, y la siguiente semana continuamos. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Hay mucho de aquí, fíjate, el camino, capítulo 12. Y fíjate que vamos a brincar el capítulo 13. No es el 14. Dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev. Dice, él y su mujer con todo lo que poseía con él. Lot y Abraham eran muy ricos en ganado, en plata y en oro. Y anduvo, dice, en sus jornadas del Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado desde el principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho. Dice, y Abraham invocó el nombre de Yahweh en aquel lugar. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Dice, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar, ¿qué? Juntos. Fíjate cuánto era la riqueza que tenían, que ya no podían habitar los dos juntos. Tuvieron que, fíjate lo que sucede aquí, dice, la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros. ¿Quién puso la contienda? ¿De quién fue el error? De Abraham.
Porque la historia hubiera sido diferente si Abraham no hubiera sacado a Lot juntamente con él. Cuando no hacemos conforme Yahweh nos dice y conforme Yahweh nos ordena, tarde o temprano en nuestras vidas habrá conflicto en ello. ¿Cuánto lo entendemos? Tarde o temprano. Dice, y hubo contienda, dice, te ruego que no haya más contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, dice, porque somos, dice la palabra, ¿qué dice? Somos hermanos. ¿Cuántos entendemos y vemos aquí? Yo creo que hasta aquí dejamos esta parte. ¿Cuántos vemos que hubo problemas en esta parte? ¿Por qué hubo problemas? Digo conmigo, porque porque Abraham no hizo conforme Yahweh le había ordenado. ¿Cuántos entendemos que es esencial ser obedientes en todo para que esa bendición de Yahweh pueda ser sobre nuestras vidas? Amén. Y mira lo que dice. Toda vez, y déjame parar, podemos ponernos de pie. No voy a poder entrar más adelante, pero vamos a ponernos de pie. ¿Sabes cuál fue el principal problema de Abraham? En esta parte, si tú miras en esto y la siguiente semana continuamos, y déjame resumirte esta parte para podernos ir con algo aquí. Cuando Yahweh, el problema o el conflicto que hubo con la vida de Abraham fue precisamente porque Yahweh no hizo conforme Abraham no hizo conforme Yahweh le había ordenado. Quiso hacer como a su manera. El llamado que Yahweh le había dado a Abraham, le había dicho a Abraham, salte de tu parentela, deja todo y te llevaré a un lugar y en ese lugar te bendeciré. Vemos que hubo 2 veces que Abraham se metió en conflicto. Número 1, cuando llegó a la tierra de Egipto, porque Abraham no habló a medias. El lugar en el que Yahweh lo quería era en la tierra de Canaán. Salieron de la tierra de Egipto y tuvo conflicto con su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque las cosas hubieran sido diferentes, o la historia, si Abraham no hubiera salido ¿con quién? Con su sobrino Lot. Y cuando llegaron a este conflicto, Yahweh habla a Lot y le dice a Abraham, te ruego que ya no, te ruego que ya no haya más conflicto entre nosotros, ya no podemos estar juntos los unos con los otros. Mira hacia un lugar y hacia el otro lado. Dice, si tú decides irte hacia la derecha, yo me iré hacia la izquierda. Y si tú decides irte hacia la izquierda, yo me iré a la derecha. Y Abraham le dijo a Lot, le dice, escoge tú. ¿Y sabes qué es lo que hizo Lot? Lot escogió conforme mejor le parecía, conforme a su ver y todo lo que era hermoso. Déjame decirte una cosa, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece muy bueno y muy bendecido muchas veces es verdad. Tenemos que hacerlo por dirección de ¿quién? De Yahweh. Número 1. En el momento que Abraham hizo esto con su sobrino y le dijo, si tú vas hacia un lado y hacia el otro, yo escogeré el otro. Y dice la palabra que Lot escogió las montañas, las llanuras, todo lo bonito, todo lo que había escogido. Pero al final, todo era destrucción ¿para quién? Para la vida de Lot. En el momento que que Abraham volvió a retomar su camino, es en el momento que Yahweh nuevamente vuelve a confirmar su pacto con Abraham. Toda vez que tú y yo nos alejamos del plan y del propósito original del Padre en nuestras vidas, muchas veces encontraremos conflicto al final de todo ello. Y hasta que tú y yo no regresemos y no retornemos al plan y al propósito original que Yahweh había establecido para nuestras vidas, es cuando hasta entonces no empezaremos a mirar la bendición y la prosperidad de Yahweh sobre nuestras vidas. Porque fue en ese momento donde Yahweh le dice, mira lo que se continúa diciendo, déjame te lo leo rapidito. Versículo 9.
Dice, he aquí estando toda la tierra delante de ti, apártate de mí. Si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda. Si tú fueras a la izquierda, yo iría a la derecha. Y alzando Lot sus ojos, vio que toda la tierra del Jordán y todo el lugar estaba bien irrigado, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos por Elohim, como el huerto que Elohim de la tierra de Egipto dice que se encuentra en la entrada de Zoar. Dice, así que escogió Lot para sí toda la tierra del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, separándose del uno del otro, y habitando Abraham en la tierra de Canaán, mientras Lot habitaba en las aldeas de la llanura, tomando posesión hasta Sodoma. Dice, y los hombres de Sodoma eran malvados, pecadores en gran manera, dice, delante de Yahweh. Dice, y Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot, fíjate lo que dice, versículo 14, después de que Lot se había separado de él, Yahweh le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, porque si la puedes contar, el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo, a lo ancho por ella, dice, porque a ti te la daré. Entonces Abraham se fue e incursionó y habitó en el encimar de Manré, dice, y al amorreo que estaba en Hebrón, y allí erigió nuevamente, dice la palabra, un altar. ¿A quién? A Yahweh, hasta que no volvió a tener ese encuentro con Yahweh. Dice la palabra que Abraham volvió a levantar, ¿qué? Un altar. Pero cuando Yahweh confirmó su promesa de hacerlo prosperar grandemente y de que tuviera una descendencia grandísima sobre sus lomos, hasta el momento en el que Abraham no se separó y regresó al plan original que Yahweh tenía para su vida. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre habrá un lugar en nuestras vidas. Yo no sé, muchas veces muchos de nosotros nos desviamos en nuestro caminar o en nuestro andar, y por uno u otro motivo nos desviamos y nos vamos hacia otro lugar en el que Yahweh no tenía para nosotros. Y si ese ha sido el caso, tal vez en alguno de nosotros, ese es el momento para que ahí con tus propias palabras tú le puedas decir con todo tu corazón, Padre, perdóname, porque cuando tú tenías un lugar para mí, debido a mis hechos, a mis acciones, yo tomé otro rumbo que tú no tenías preparado para mi vida. Porque el lugar que tú tenías para mí era un lugar de bendición y no un lugar de derrota. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra en esta hora, en esta tarde. Padre Yahweh, y de todo, Padre Yahweh, nuestro corazón. Tú, Padre, conoces, Padre, dice tu palabra que tú conoces nuestro andar, Padre, nuestro sentar y nuestro levantarnos. Padre, dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra boca, Padre, y es que tú la conoces. Padre, dice tu palabra que en lo oculto, Padre, y en el vientre de nuestra madre, Padre, fuimos formados. Padre, tú conoces todas las cosas delante de nuestras vidas, y nada de nosotros, Padre, te es oculto delante de ti. Porque tu palabra dice que tus ojos contemplan, Padre, toda la tierra para dar a cada uno según sus obras. Padre Yahweh, perdónanos si en algún momento, Padre, de nuestras vidas, Padre, hicimos un alto y hemos parado. Y de alguna manera, Padre, hicimos como Abraham hizo, adelantándose hacia las cosas que tú tenías para él, actuando por su propio impulso, por su propio deseo. Porque en el lugar que tú habías preparado para Abraham era en la tierra de Canaán. Padre, muchas veces tú has hablado un lugar de prosperidad y de bendición para nuestras vidas. Padre, perdónanos si ha sido el caso, Padre, tal vez de algunos de nosotros o de alguno que puede estar en este lugar. Y dile con tus propias palabras, Padre, perdóname, porque sin darme cuenta, en el transcurso de mi vida, me alejé del plan original y del propósito que tú tenías establecido para mí, que era un lugar de bendición, una tierra que fluía leche y miel. Y por alguna circunstancia, Padre, me desvié del camino, me aparté de ese lugar de bendición, de esa tierra de tu promesa, y sin querer y darme cuenta fui, Padre, a la tierra de Egipto, porque miré todo lo bueno que había, Padre, en la tierra de Egipto, que había en el mundo.
Y en medio de ese andar, Padre, tal vez mi caminar, Padre, se corrompió, se desvió de tu propósito. Pero gracias, Padre, que tu palabra dice que tú eres un Elohim grande en misericordia y lento para la ira. Padre, que es por tu gracia y por tu misericordia que tú nos regresas y que tú nos retornas al camino correcto. Padre, tu palabra dice, Padre, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, porque fiel eres tú, Padre, quien nos ha llamado, quien también hará. Padre, gracias, que es tu gracia y tu misericordia la que nos perdona y nos regresa a tu camino correcto. Padre, en este día yo te pido que seas tú regresándome y retornándome por el camino que tú tenías para mí. Que yo pueda, Padre, volver a reencontrar, Padre, mi vida y mi propósito contigo. Y que podamos, Padre, y que tú puedas hacer tu buena obra, tu perfecta, Padre, voluntad en nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta tarde. Porque es hasta entonces que no regresemos donde tú nuevamente confirmarás tu pacto con nosotros. Tu pacto de bendecirnos y de ser bienaventurados sobre esta tierra. Padre, gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Sabes, no es hasta ese momento donde tú y yo regresemos al plan y original que Yahweh tenía para nosotros. Nos desviamos por algún momento, por alguna razón, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca es tarde para regresar al camino correcto. Amén. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.